Magistrado Danilo Rojas, presidente de nuestro Consejo de Estado, buenos días. Buenos días, Julio, a usted y a toda la audiencia. Mire, hay un nuevo escenario con el tema del plebiscito, y es que el plebiscito puede ser convocado sin que se firme el acuerdo de paz. Simplemente se lleva inicializado con unas iniciales todo lo acordado al Congreso y ahí el presidente convoca el plebiscito. ¿A usted le suena esa iniciativa? Hay que tener en cuenta, Julio, definitivamente lo que pueda decir la Corte. Ahí tenemos un comunicado de prensa, pero vale la pena ver claramente qué es lo que tiene la decisión finalmente. Porque yo creo que ahí lo importante es distinguir entre el acuerdo mismo y la firma. Ahí tiene un parecido a esta situación que se presenta cuando se firma un tratado internacional. Recuerde usted que primero los jefes de Estado hacen el acuerdo correspondiente, por ejemplo, en materia comercial, y luego cada uno de los jefes de Estado de ese acuerdo llevan lo acordado a los países respectivos para que se haga el pronunciamiento por parte de los parlamentos, y luego que los parlamentos se pronuncian sobre ese acuerdo, el presidente firma y posteriormente se hace el canje de ratificaciones o el depósito de notas. Yo tengo la impresión que aquí está pasando algo parecido y por eso es importante distinguir el acuerdo como tal de la firma del mismo. Y en el entretanto se puede hacer la aprobación de lo que sea el caso por parte del Congreso. Yo creo que sin perjuicio de esa distinción entre lo acordado y lo que se firma, lo que sí debe quedar claro, me parece a mí, es que, por supuesto, parece una perogrullada, pero valga insistirlo, que entre lo acordado y lo firmado no cambie ni una coma. Discúlpeme, lo interrumpo, magistrado, porque ese podría llegar a ser el temor de mucha gente, y es cómo ir a votar un plebiscito sin que esté firmado el acuerdo, porque la gente podría llegar a pensar que está votando algo que, como no tiene firma, puede llegar a ser modificado. ¿Cómo garantizar que eso no suceda? Claro, ese es el otro punto, Ana María, y es que entonces, una es la distinción entre lo acordado y lo firmado, y otro es el que la votación del plebiscito es distinto a la convocatoria del mismo. Entonces, lo que aquí uno ve, el itinerario es más o menos de la siguiente manera. Se hace el acuerdo, se convoca por parte del gobierno del Congreso al plebiscito, y después de que se convoque el plebiscito viene la votación. Entonces, si se presentara eventualmente la modificación de una coma entre lo acordado y lo firmado, la gente no va a votar, o la gente va a votar en contra de lo que inicialmente habría querido votar, o el sí o el no. O sea, yo creo que el gobierno no se puede dar el lujo, por supuesto, de cambiarle absolutamente nada, porque se cae todo el proceso por falta de confianza. Magistrado, pero la Corte Constitucional en su comunicado dice que el presidente de la República podrá intervenir ante el Congreso manifestando su intención de convocar el plebiscito simultáneamente a la publicación y a la divulgación del contenido íntegro y definitivo del acuerdo final. Cuando la Corte habla del contenido íntegro y definitivo del acuerdo final, ¿no cree usted que está implícita la firma? Yo creo que sí, es que es claro nuevamente lo que digo, no puede haber ningún cambio. Eso que tú estás diciendo que está implícito no es otra cosa, no es otra cosa que una forma de expresar lo mismo. No debe haber ninguna modificación entre lo acordado y lo firmado, porque sería un fraude sencillamente al pueblo. Magistrado, sin embargo, hay uno de los puntos que usted tal vez como jurista nos puede explicar en ese anuncio que se hizo en términos del desarme. Cuando se hizo el anuncio del desarme de las FARC y cómo sería ese procedimiento que se concentraría en unas zonas del país, que duraría 6 meses, ese proceso empieza después de la firma. Entonces, la gran pregunta que también tienen muchos es si estos integrantes de la guerrilla de las FARC van a empezar ese proceso de desarme sin que se haya ido a las urnas a votar por el sí o por el no en el plebiscito. ¿Por qué se lo digo? Porque en ese acuerdo del desarme se dice que inmediatamente después de que se firme, ellos empezarán a irse a los puntos de concentración y ahí empezarán a correr los 6 meses. Es que aquí yo creo que hay que hacer una distinción igualmente, Ana María, y es que después del acuerdo, inclusive después de la votación, viene en serio lo que es el proceso de paz, que incluye aquí
tres cosas que me parece que son importantes, no solamente del acuerdo que es del desarme y la concentración que es fundamental, sino el desarrollo y la materialización del resto de puntos acordados, o si no, nuevamente ya sería un fraude no en términos electorales, sino un fraude material que es no menos peor. La guerrilla en estos 50 años se ha dedicado a abatir tres monopolios del Estado: el monopolio de la fuerza, el monopolio de la justicia y el monopolio de los tributos. Esos tres monopolios son los que constituyen realmente un Estado. Y cuando en el comunicado 75, que se tendría que ver reflejado, por supuesto, en el acuerdo final, se dice: aquí les entrego las armas, me voy a someter a su justicia y no hubo más secuestros. La guerrilla claramente está claudicando a los propósitos de estos 50 años. En consecuencia, yo creo que eso es una revolución silenciosa. Claro, ese punto de la concentración, pero también el punto del sometimiento de la justicia, pero también el punto de los tributos, hacen parte ya de la materialización de lo acordado. Y pues todos esperamos, por supuesto, que las partes cumplan todo lo acordado. Magistrado, cambiando un poco de tercio, conocemos que el Consejo de Estado tiene ciertas inquietudes sobre el proceso de paz. ¿Podría contarnos exactamente para qué se van a reunir ustedes, los magistrados, en Paipa? Nosotros decidimos hacer una reunión ahora el 17 y 18 de este mes en Paipa con dos propósitos básicamente. El primero es relacionado con el qué hacer por parte de la rama judicial y en particular de nuestra jurisdicción contencioso administrativa. Una vez caído o echado abajo por la Corte la reforma al equilibrio de poderes, ahí da la sensación de que la pelota quedó en la cancha de la rama judicial y nosotros quisiéramos hacer un pronunciamiento sobre eso. ¿Qué es? Nuevamente volver sobre las preguntas iniciales. ¿Qué es lo que realmente necesita la rama judicial? Recuerde usted que esa reforma del equilibrio de poderes, nosotros del Consejo de Estado siempre estuvimos señalando que no estaba lo que necesitaba la rama judicial. Por ejemplo, el tema del presupuesto, por ejemplo, el tema de la descongestión. Y el otro, entonces queremos hacer digamos un pronunciamiento, un pensar acerca del qué hacer en adelante en relación con esto. Y lo segundo, y por supuesto más importante seguramente en la coyuntura, es la posición del Consejo de Estado en relación con todo este proceso que viene del posacuerdo. Ahí hay unas, nueva institucionalidad de carácter jurídico-judicial que afecta particularmente al Consejo de Estado y a la jurisdicción contenciosa. Por ejemplo, de La Habana viene, por así decir, todo el tema de la reforma política y particularmente de la reforma electoral. Se está pensando en una nueva organización que recoja todo el sistema electoral y hay algunos aspectos muy importantes que en este momento conoce el Consejo de Estado, como por ejemplo las pérdidas de investidura de congresistas, la segunda instancia de la pérdida de investidura de los concejales y alcaldes, de un lado, y de los concejales. De otro lado, la jurisdicción de paz. Si bien es cierto, la nota predominante de modificación corre por cuenta de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Recuerden ustedes que también allí en esa jurisdicción de paz se va a hablar particularmente y se va a definir todo lo que tiene que ver con la reparación integral a las víctimas. Y la sección tercera del Consejo de Estado es lo que hace todos los días: reparar integralmente a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Y nosotros en el Consejo de Estado tomamos decisiones muy parecidas a las decisiones que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, hacemos reparaciones no solo integrales, no solamente indemnizaciones, sino reparaciones simbólicas, reparaciones que involucran el derecho a la verdad y el derecho a la no repetición. Y por último, se está pensando igualmente en desarrollo de los acuerdos de La Habana una jurisdicción agraria, y hay muchos asuntos agrarios que también el Consejo de Estado toca. En consecuencia, esta situación que se viene de reingeniería institucional toca aspectos sensibles que en este momento conoce el Consejo de Estado, y por eso nosotros necesitamos estar atentos acerca del qué hacer sobre estas modificaciones. Eso es lo que vamos a hacer en Paipa. Doctor Danilo, ayer el Consejo de Estado negó una demanda contra las resoluciones que autorizaron la mesa de La Habana. ¿A la corporación le pareció que el hecho de que no se haya negociado con el ELN no deslegitima lo negociado con las FARC? Exactamente. Ahí es muy importante recordar, Ana María, que esta
resolución fue expedida al amparo de una ley vieja de hace 20 años más o menos, que es la ley 418 de 1997, en donde se autoriza por parte del Congreso para que el gobierno, en desarrollo del artículo 22 constitucional sobre derecho a la paz, pueda hacer acercamientos para los diálogos con grupos armados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación y la convivencia pacífica. Y ahí se expidieron entonces esas resoluciones que fueron el sucedáneo de la fase exploratoria inicial en La Habana para los diálogos con la FARC. Y a través de estas resoluciones se instaló la mesa, que como se sabe fue en Oslo inicialmente para desarrollarse luego en La Habana, y posteriormente a esa instalación pues se nombraron los plenipotenciarios del gobierno, y la FARC hizo lo propio. El demandante aquí consideró que esa resolución era ilegal porque había sido falsamente motivada, y la falsa motivación consistía en que habían dejado por fuera el ELN, y en segundo lugar que después de esa resolución el ELN había hecho una serie de atentados terroristas. Entonces aquí el Consejo de Estado, como bien lo dices, negó esas pretensiones sencillamente diciendo el hecho de que el ELN no esté allí no quiere decir que no pueda ser parte eventualmente de la mesa. De hecho, en la misma resolución así se dijo. En la resolución se hacía claridad acerca de que si bien es cierto se iniciaban los diálogos con la FARC, eso no quería decir que no pudiera ser parte cualquier otro grupo insurgente. Y en segundo lugar, en relación con los atentados del ELN, pues eso, al contrario de ser una falsa motivación, era una motivación más para tratar de hacer acercamientos a los grupos guerrilleros y evitar que se siguiera con estos atentados terroristas. Magistrado, sabemos que usted está impedido sobre este caso, sin embargo, ¿nos puede dar algún tipo de luces sobre cuándo tomarán la decisión en este alto tribunal sobre el tema de la investidura, no la investidura, sino la elección del Procurador General Alejandro Ordóñez? Porque llevan ya varios meses ustedes estudiando ese caso y nada que se tienen resultados. ¿Sabe más o menos sus compañeros como para cuándo los van a tener? Bueno, efectivamente yo estoy impedido ahí, Ana María, y le pediría comprensión para no decir nada, no solamente por razones éticas, sino porque recuerden que yo tengo por cuenta de ese proceso una denuncia en la comisión de acusaciones que ya fue abierta y no quisiera entonces incurrir en falta adicional según eso. Bueno, le agradecemos a Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, por haber estado en la W Radio.